¿Qué se nos viene a la mente con el Dorado? Seguro pensamos en una ciudad de oro, perdida en la selva, un sueño que obsesionó a los conquistadores por siglos. Pero, ¿y si la historia real fuera mucho más interesante? ¿Y si esa leyenda escondiera una civilización increíble que no veía el oro como una riqueza, sino como algo sagrado? Bueno, hoy vamos a despejar esa duda. Vamos a separar el mito de la realidad para descubrir la historia de un pueblo fascinante. Arranquemos. Para entender la leyenda, primero hay que conocer a su gente. Y para los muiscas, su mundo, su vida entera, giraba alrededor de dos cosas: el oro y las aguas sagradas de los Andes de Colombia. Los muiscas, a quienes a veces se les llama chibchas, aunque ese es en realidad el nombre de una familia de lenguas mucho más grande, florecieron en las altas y frías planicies del corazón de Colombia. Estamos hablando de una civilización que vivió allí por más de 1500 años antes de que llegara un solo europeo. Su sociedad no era un imperio unificado como el de los incas o los aztecas. Más bien, era una confederación de dos grandes señoríos. Al sur estaba el Zipazgo, con su líder, el Zipa, gobernando desde Bacatá. Y al norte, el Sacazgo, con el Saque a la cabeza desde Unza. Y aunque compartían cultura y creencias, la verdad es que estos dos se la pasaban compitiendo, siempre en una tensa rivalidad por el control del territorio. Ahora, dejemos de lado por un momento a los mitos. ¿Cómo vivían? ¿Cómo era su día a día? Lejos de ser un pueblo primitivo, los muiscas eran increíblemente sofisticados. Tenían una agricultura ingeniosa, una dieta riquísima y unas costumbres, bastante particulares. Su sistema de agricultura era sinceramente una genialidad. En vez de limitarse a un solo terreno, supieron aprovechar las distintas alturas de las montañas. Tenían cultivos en varios pisos térmicos, como se les dice. Esto les garantizaba una despensa súper variada todo el año. Papas en las zonas altas, maíz en los valles más cálidos. Una adaptación al entorno simplemente brillante. Y su dieta era bien completa. El maíz, al que llamaban haba, era la base de todo. Con él preparaban la chicha, una bebida fermentada que era el centro de su vida social y ceremonial. A eso le sumaban decenas de variedades de papa, quinoa, frijoles, y para la proteína cazaban venados y criaban curíes. Sus costumbres sociales eran diferentes. De hecho, hay algo que dejó a los cronistas españoles totalmente desconcertados. Para los muiscas, que una mujer llegara virgen al matrimonio era visto casi como una desdicha. Para ellos, era una señal de que nadie se había interesado por ella. Un punto de vista radicalmente opuesto al europeo, ¿no? Y su legado sigue vivito y coleando. ¿Conocen el tejo, el deporte nacional de Colombia? Pues sus raíces están en un juego ceremonial muisca llamado Cepguagoscua. La diferencia es que en vez de un disco de metal que explota con pólvora, ellos lanzaban un disco de oro puro. Imagínense esa partida. Bueno, ahora pasemos al plano espiritual. Para los muiscas, el mundo estaba vivo, lleno de dioses, de mitos y de lugares sagrados que daban sentido a todo, desde la creación del universo hasta el origen de su propio pueblo. Su mito de origen es pura poesía. Creían que la humanidad nació de la diosa Bachué, quien salió de las aguas sagradas de la laguna de Iguaque con un niño en brazos. Juntos recorrieron la tierra y la poblaron, y cuando su misión terminó, ambos volvieron a la laguna, pero esta vez transformados en dos grandes serpientes, regresando al agua que les dio la vida. En su panteón había una dualidad fascinante. Por un lado estaba Bochica, el héroe civilizador, el que les enseñó a tejer, les dio leyes y un código moral. Y en el otro extremo, Huitaca, la rebelde, una diosa que predicaba una vida de placer, de fiesta, de alegría, todo lo contrario a Bochica. Era el orden contra el caos, la estructura contra la libertad. Sus mitos también explicaban la geografía que los rodeaba. Cuenta la leyenda que un dios menor, enojado, inundó toda la sabana de Bogotá. La gente desesperada le rezó a Bochica. Él apareció sobre un arco iris y con un solo golpe de su báculo de oro partió la roca, creando el espectacular salto del Tequendama para que el agua pudiera salir y salvar a su pueblo. Y toda esta visión del mundo, esta conexión tan profunda con el oro, con el agua y con sus dioses, nos lleva directo al corazón de la leyenda. Ahora sí,
es momento de revelar el verdadero ritual que desató la locura por El Dorado. Entonces, la pregunta del millón. Si El Dorado no era un lugar, ¿qué era? La respuesta no está en un tesoro escondido, sino en una persona. ¡Exacto! El Dorado no era una ciudad, era un hombre. La ceremonia para nombrar al nuevo Zipa era un evento espectacular. El heredero, después de un largo ayuno de purificación, era cubierto de pies a cabeza con polvo de oro. Así, resplandeciente, navegaba en una balsa hasta el centro del lago sagrado de Guatavita. Allí, arrojaba ofrendas de oro y esmeraldas al agua, y luego se sumergía. El oro se desprendía de su cuerpo y se iba al fondo del lago. No era un acto de ostentación, era un acto de renovación espiritual. El oro no era un tesoro, era una ofrenda sagrada a los dioses. La llegada de los españoles en 1537, atraídos justamente por estos rumores, fue el principio del fin para la Confederación Muisca. Pero, como vamos a ver, su cultura fue mucho más resistente de lo que se podría pensar. La conquista fue increíblemente rápida y brutal. En menos de 5 años, los líderes de las dos confederaciones fueron capturados, torturados por información sobre el oro y finalmente ejecutados. La estructura política de los muiscas se desmoronó por completo, todo por la búsqueda de un metal que para ellos tenía un valor sagrado, no económico. Pero aquí viene lo importante. El pueblo muisca sobrevivió. Aunque por siglos se les dio por extintos, en el censo del 2005, más de 14,000 personas en Colombia se identificaron con orgullo como muiscas, comenzando un proceso largo y difícil para reconstruir su cultura y reclamar su historia. Y su huella está por todas partes. Las ciudades más grandes de los Andes colombianos, Bogotá y Tunja, están construidas sobre sus antiguas capitales. Su idioma resuena en nombres de pueblos y montañas. Su deporte se juega en todo el país. Y hoy sus descendientes están en una lucha admirable por recuperar sus tradiciones, su lengua y su cultura ancestral. Al final, la historia de los muiscas nos enseña algo clave, que detrás de una leyenda deslumbrante, casi siempre hay una historia humana mucho más profunda, mucho más compleja, esperando a ser contada. Y eso nos deja pensando, ¿cuántas otras verdades se esconderán detrás de los mitos que damos por ciertos?